Toca en esta nueva entrega hablar de los jóvenes que han brillado con luz propia a lo largo de la presente temporada, y son muchos y buenos, la verdad, porque no hace falta recordar que algunas de las grandes estrellas del pelotón internacional son corredores, bueno, que apenas han superado los 20-22 años y que ya están entre la creme de la creme en la élite del ciclismo internacional. No obstante, a modo, como siempre, muy particular, yo quería hacer una selección de los hombres que más me han llamado la atención, aquellos que ya están en un primer plano, no los que están llamando a las puertas y que sin duda en un futuro, haremos otra entrega al respecto, van a ser también protagonistas del pelotón del World Tour. Nos referimos a aquellos que ya han cumplido una o dos temporadas entre los mejores y que ya han dejado destellos de la indudable clase, algunos, insisto, al punto de ser los grandes protagonistas de la temporada. Quería haber hecho un ranking de 10 corredores, pero la verdad es que me salen 12, me saldrían algunos más, pero a fuerza de hacer una selección lo más estricta, lo más corta posible, lo más comprimida, pues la relación se ha quedado con 12 hombres, entre otras cosas porque he tenido muy serias dudas para ver quién era el 10º mejor corredor de esta temporada entre los jóvenes. Tenía las dudas con el suizo Gino Madère, con el australiano Robert Stannard y con el joven neerlandés, el más joven de todos, Thymen Arensman, que ha tenido ya un gran comportamiento con 20 años en la última Vuelta Ciclista a España. Bueno, empezamos por Gino Madère. Es un corredor suizo de 23 años que cumple su segunda temporada en las filas del NTT, ha cumplido su segundo año con los sudafricanos y parece que en teoría tendría que seguir con ellos, aunque no está todavía nada clara su continuidad en el equipo. Es un ciclista que solo atesora una victoria, lograda el año pasado en el Tour de Hainan, en China, pero que ha mostrado ya credenciales suficientes como para pensar que va a ser un hombre con el que contar en los próximos cursos. Es un ciclista que descolló ya hace un par de años en el célebre Mundial de Innsbruck, porque fue de tal dureza aquel mundial ganado por Hirschi, que los hombres que se clasificaron en los puestos de privilegio demostraron ya solo con esa actuación que eran llamados a mayores empresas. Después de esa trayectoria, después de ese debut importante como nota más altisonante de su trayectoria en el último año con los sub-23, mostró que tenía muchas credenciales. Fue tercero en el Tour del Porvenir, ganando además 2 etapas. Fue el Tour del Porvenir en el que se impuso en el año 98 Tadej Pogačar. Es un ciclista que ha ido de menos a más en la Vuelta Ciclista a España, ha terminado francamente bien y lo demostró incluso en el hecho de que estuvo a punto de ganar en la Covatilla, en la penúltima etapa, inclinándose solo ante la fuerza de David Gaudy, el francés, otra de las grandes sensaciones, pero que ya es una gran realidad. Junto a Gino Madère está Robert Stannard. Es un corredor australiano que tiene 22 años, que pertenece a las filas del Mitchelton y que ha cumplido también su segunda temporada en el World Tour. Todavía no ha conocido la victoria, pero a los 20 años fue tercero en el Giro que ganó Alexander Blasov por delante de Joao Almeida, dos hombres que han sido grandes protagonistas. Bueno, ganó, de hecho, la última etapa, aquella que hizo una especial modalidad del crono con el orden de la clasificación general y los tiempos en cada el pollo. En esa última etapa de aquel novedoso Giro de Italia se impuso a Robert Stannard, demostrando que era un ciclista con el que había que contar. Ganó además por delante de Almeida y del danés Bjerg. Luego ganaría el Piccolo Lombardía, la carrera clásica de final de temporada para los sub-23, y había hecho tercero en el Tour de Flandes con los amateurs. Tras su muy notable participación en la Vuelta Ciclista a España, apuntad el nombre de Stannard porque será gran protagonista, especialmente en las pruebas clásicas. Y el otro hombre que tenía que ocupar la plaza en el top 10, en el 10º lugar, es Thymen Arensman. 20 años, cumple 21 en diciembre. Ha sido, de hecho, becario con el equipo del Sunweb en la Vuelta Ciclista a España y a los 18 años, ojo, que este sí es un caso de enorme precocidad, fue segundo tras Pogačar en el Tour del Porvenir, delante de corredores con mayor edad que él, como era por ejemplo el ruso Blasov. Fue ese año también tercero
en la París-Roubaix, y este año, antes de empezar en la Vuelta Ciclista a España, debutó en las clásicas de las Ardenas. Es un corredor muy alto, excelente rodador, muy agresivo. Se ha mostrado especialmente protagonista en la Vuelta Ciclista a España, aunque no haya conseguido ningún triunfo. Es el más joven de todos los corredores que están en esta élite y a sus 20 años, repito, ya ha debutado en el World Tour mostrando condiciones de auténtico fenómeno. La novena plaza es para el francés Clément Champoussin, 22 años, primera temporada con AG2R, ganó el año pasado en una temporada espléndida con los sub-23 el Giro de las Regiones, fue segundo en el Piccolo Lombardía, tercero en la Carrera de la Paz y en la Ronde de l'Isard, y cuarto en el Tour del Porvenir que ganó el noruego Tobias Foss, enrolado este año en las filas del Jumbo-Visma. Debutó este año en la Vuelta con sobresaliente. Sí, no ganó ninguna etapa y de hecho tampoco estuvo tan cerca, pero se dejó ver en las llegadas más exigentes, se mostró atacante y es un corredor además de una gran condición de escalador. Me da la sensación de que va a ser el ciclista en el que se apoyen los franceses después de Thibaut Pinot y Romain Bardet, y a la espera también del salto definitivo de David Gaudy. Clément Champoussin tiene 22 años y la próxima temporada será gran protagonista sin duda en las grandes vueltas por etapas. Octava posición en el ranking para el danés Mikkel Bjerg, 22 años, primera temporada en el World Tour, todavía no ha conseguido ningún triunfo, pero viene avalado por una trayectoria imponente en el campo de sub-23 donde consiguió 3 campeonatos del mundo consecutivos año tras año en la prueba contrarreloj individual. Otro tallo imponente de 1,90, excelente rodador. Ha demostrado también este año en el Giro de Italia que podía hacer cosas más importantes incluso en llegadas difíciles y exigentes. Basta saber, o hace falta saber, qué papel va a desempeñar un equipo tan poderoso como UAE, porque ahí es indudable que no son tantas las oportunidades que tiene de lucirse, pero es uno de los mejores contrarrelojistas del mundo y uno de los pocos que le pueden hacer sombra al italiano Filippo Ganna, asentado ya definitivamente tras este Giro de Italia en la élite. La séptima plaza es para el italiano Andrea Baggioli. Es uno de los corredores a los que hay que tener en cuenta, pero ya de inmediato para las grandes clásicas. Tiene 21 años, ha cumplido su primera temporada en el World Tour y Patrick Lefebvre lo reclamó para el de Kooning después de haber ganado como amateur el año pasado el Piccolo Lombardía y la Ronde de l'Isard. En su primer año ha dejado muestras de una clase enorme, ganando una llegada difícil en el Tour de l'Ain, en Francia, sí, antes del Tour, con todos los favoritos de la ronda francesa, Bernal, Roglic y compañía, y ganando también una etapa en la semana Coppi-Bartali. Corredor fino, en la línea de los Sargentin, de los Fondries, magnífico puncher, magnífico llegador, insisto, tiene espacio y terreno por lo menos en las clásicas de las Ardenas para mostrarse. Ya lo ha hecho este año como uno de los grandes aspirantes a las victorias y su techo todavía está por conocer. La sexta plaza es para Brandon McNulty, el norteamericano que con 22 años ha firmado su primera temporada en el World Tour. Bien, es verdad que viene 2 años también en el Rally americano donde ya mostró condiciones y presenta un aval de 2 victorias, pero con un Tour de California espléndido, fue séptimo con tan solo 20 años, hace 2 temporadas, aquel Tour que ganó precisamente Egan Bernal, fue el de su gran descubrimiento. El año pasado McNulty ganó el Giro de Sicilia delante de gente como Guillaume Martin, Masnada o el ruso Blasov. Este año ha empatado en el Giro de Italia con su gran crono tras Filippo Ganna y Rohan Dennis. Es un magnífico contrarrelojista que en el Giro se ha mostrado también bastante sólido en llegadas en cuesta y cuyo futuro se promete no solo halagüeño, esperanzador, llamado también para las grandes vueltas, McNulty. Quinta plaza para un corredor que excede de los 23 años, tiene ya 24, pero ha cumplido su primera temporada con el World Tour después de 2 años con Gazprom. El ruso Alexander Blasov, que ya acumula 5 victorias entre los profesionales, es un corredor de edad tardía, ha debutado con 21 años en los pros y esta, como decimos, ha sido su primera temporada con magníficas prestaciones. 2 victorias en la clásica del Mont Ventoux
y en el Muro de San Luca, en el Giro de la Emilia, así como su estreno, que fue fantástico en el Tour de Provence, ganando en el Muro, en la subidita de la Ciotat, y consiguiendo allá por el mes de febrero su primera victoria en una temporada en la que ha mostrado un poderío extraordinario. Es verdad que en el Giro tuvo que abandonar prematuramente a consecuencia de aquella nefasta segunda etapa, y que en la Vuelta a España tuvo un despiste que no le impidió, sin embargo, rendir a altísimo nivel en la parte final de la carrera. No olvidemos que Blasov, en la etapa que concluía en el Angliru, ahí tuvo un magnífico comportamiento Blasov, clasificándose segundo y quedándose a las puertas de la victoria. Como ruso que es, habrá que darle todavía más tiempo y habrá que tener paciencia, pero la clase que atesora le lleva a ser considerado desde ya como un firme aspirante a ganar, por lo menos y de entrada, el Giro de Italia. Otra cosa será la participación que venga después y que nos diga realmente cuál es su verdadero potencial. Cuarta plaza para el portugués João Almeida, 22 años, primera temporada con los World Tour y debutante en el equipo de Koenig. Almeida venía avalado ya por la credencial de haber ganado la Lieja-Bastogne-Lieja a los 20 años y de haber sido segundo en el Giro Baby detrás de Blasov. Nadie podía imaginar, sin embargo, que fuera a rendir a tan altísimo nivel en esta su primera temporada entre los pros. Ya se le vio enorme ante Blasov en la subida del Muro de San Luca, en el Giro de la Emilia, pero después en el Giro, que está mucho más reciente, ha demostrado todo el poderío que atesora. 15 días vestido de rosa, estuvo muy cerca de la victoria, terminó cuarto en la clasificación general, pero sobre todo dio muestras a sus 22 años de una madurez y de una solvencia que le acreditan también al portugués para las grandes vueltas por etapas. El tercero de esta clasificación es el suizo Marek Hirschi, 22 años, segunda temporada en el Sunweb dentro de la categoría de World Tour. Hirschi venía avalado ya del campo sub-23 con su magnífica victoria en el Campeonato del Mundo de Innsbruck, aquel de Valverde, aquel tan duro y exigente. Había sido tercero también en la carrera de La Paz, que ese año ganó Tadej Pogačar. Bueno, lo que ha hecho esta temporada Hirschi está por encima de los resultados que ya han sido francamente buenos. Se destapó en aquella fuga con Alaphilippe en la segunda etapa, camino de Niza, disputándole la llegada al campeón francés. Terminó ganando la etapa del Tour de forma tan brillante. Después del Tour la Flecha Valona. Hizo segundo en la Lieja-Bastogne-Lieja ganada por Roglic, que él podía haber ganado el día de la descalificación de Julian Alaphilippe. Y tercero en el Campeonato Mundial de Imola tras Van Aert y el propio Alaphilippe. Estamos hablando, por lo tanto, de un corredor completísimo que ha sido posiblemente la gran sensación de la temporada. Más acá de los dos hombres que, sin duda alguna, copan la atención principal porque son dos de los mejores corredores del pelotón internacional. Y en esa plaza están, en el segundo lugar, Remco Evenepoel, 20 años. 20 años, segunda temporada en el World Tour. Y ojito al dato, ya 14 victorias para el belga, que lo ganó absolutamente todo en la categoría junior, doble campeón del mundo en Innsbruck, tanto en línea como contrarreloj, y exhibiciones portentosas, incluso en su primer año de profesional, ganando la Vuelta a Bélgica, y lo recordamos, la clásica de San Sebastián, una clásica World Tour con 20 años, señaló definitivamente que Evenepoel estaba en el camino de los elegidos. ¿Cómo empezó esta temporada? No hace falta ni recordarlo. Con tantos triunfos y con 4 victorias, todos fueron éxitos en las 4 vueltas pequeñas en las que participó. Lamentablemente su caída en el descenso del Muro de su hermano en el Giro de Lombardía le dejó a mitad de temporada sin cumplir muchos de los objetivos que ya se había marcado. Es la sensación del ciclismo actual y sin duda alguna, con 20 años, el referente mundial de todos los jóvenes valores que ya han irrumpido en el campo profesional. Y el número 1 tiene que ser para quien ha competido por el número 1 del mundo este año, Tadej Pogačar. El esloveno que con 22 años y en su segunda temporada en el World Tour se ha permitido ganar la primera y más importante de las carreras ciclistas, el Tour de Francia, contra todo pronóstico. Bueno, de Pogačar se esperaban muchísimas cosas desde que ganó el Tour del Porvenir con tan solo 18 años.
pero lo que hizo en su primer año profesional en la Vuelta Ciclista a España, ganando 3 etapas detrás de Roglic y peleando en el podium, ya le puso en la órbita de los grandes corredores junto al propio Bernal, Evenepoel, los recién llegados, esa generación 2.0 de la que hemos hablado. 3 victorias en el Tour de Francia y el triunfo absoluto es algo inédito para un corredor de 22 años que apunta a repetir éxitos la próxima temporada, aunque eso sí, en su caso va a tener muy difícil mejorar los registros alcanzados. Lleva ya sobre sus espaldas el peso de la púrpura. Seguro que habrá otros nombres y algunos están por venir. Algunos han asomado tímidamente este año apenas con participación porque la temporada ha sido tan atípica, y otros debutarán con los profesionales del World Tour la próxima temporada. Pero hemos querido ahí hacer una selección un poco, ¿no?, de los hombres que habían brillado de una u de otra manera, habían tenido escenario en este su primero o su segundo año como profesional en el World Tour, para dejar constancia de la clase que sin duda atesoran. Ahí tenemos corredores cuyo techo todavía está por alcanzar. Hay ciclistas como Pogačar que lo tienen muy difícil, ¿no?, pero puede obviamente alcanzar otros objetivos bien diferentes para ir enriqueciendo su palmarés en su intento de defender también su victoria en el Tour de Francia. Otros que asoman para las grandes vueltas. Evenepoel va a correr el Tour de Francia, va a correr el Giro de Italia, donde esté, dará una primera medida de sus verdaderas posibilidades en las grandes vueltas. Corredores como Almeida, como Blasov, como el propio Champushan, tienen que decir ya algo importante peleando por puestos de honor. Y después los clasicómanos, ¿no?, empezando por Bajoli o siguiendo por Stannard. En fin, hay ciclistas, una playa de corredores, una docena de corredores que van a ser grandes protagonistas. Algunos ya lo han sido. Y los que están por venir, los que apenas han hecho su entrada en el campo del World Tour o lo van a hacer la próxima temporada, serán objeto de una próxima reflexión. Así que en nuestra próxima entrega tenemos ahí preparados una serie de corredores a los que habrá que seguir con especial interés en este curso que estamos deseando comience ya lo antes posible. Gracias por estar ahí.